Aquí está la traducción al inglés, que conserva la trama original, la lógica y las emociones de los personajes con un lenguaje coloquial. Mis padres concertaron matrimonios para mi hermana y para mí, pero finalmente llegaron a un punto crítico en esta fatídica coyuntura. Sin dudarlo, mi hermana eligió al apuesto e imponente jefe corporativo. Me asignaron a la modesta maestra de primaria, vestida con sencillez. Pero mi hermana no tenía ni idea de que el adinerado director general padecía graves trastornos mentales y era propenso a lastimar a quienes lo rodeaban durante los episodios. Tras 3 años de matrimonio, estaba prácticamente torturada hasta quedar irreconocible. Hasta que un día, durante una discusión violenta, mató accidentalmente a su marido. Por mi parte, esa maestra de primaria común y corriente compró un billete de lotería y ganó millones de la noche a la mañana. El día que llegó el premio, mi hermana me engañó para que firmara un acuerdo de donación voluntaria e intentó que asumiera la culpa por ella. Cuando me negué rotundamente, me lanzó con una mueca fría y me empujó del balcón sin dudarlo, simulando con cuidado una caída accidental. «Muere ya. Disfrutaré del resto de tu buena suerte». Aterrorizado, instintivamente la agarré de la mano y la jalé hacia abajo. Cuando volví a abrir los ojos, el tiempo había vuelto al punto de partida de nuestros destinos. Esta vez mi hermana fingió modestia y humildad y delató al rico jefe, eligiendo firmemente a Rowen, una mujer común y corriente. Su hermana siempre ha dicho que tiene buena fortuna. Se siente como una mujer adinerada. No me atrevería a robarte la suerte. En ese momento me di cuenta de que ella también había renacido. Buenos días, tío y tía. El saludo cortés pero incómodo de Rowen me devolvió a la realidad. Bajé la mirada para tranquilizarme. Miré a mi alrededor y descubrí que habíamos regresado al día en que vino a proponerme matrimonio. Yo era la hija adoptiva de la familia de Gideon. Mis padres adoptivos llevaban años sin tener hijos. Alguien dijo que adoptar un niño primero traería buena suerte. Así que me acogieron. 6 meses después, mi madre adoptiva quedó embarazada de mi hermana. En aquel entonces mi padre adoptivo tuvo 2 hermanos de juramentos en su juventud. Eran increíblemente unidos. Los 3 incluso concertaron matrimonios para sus hijos. El destino quiso que uno de sus hermanos se convirtiera en el hombre más rico de Yanzhang gracias a sus negocios. Mi padre y el otro hermano fracasaron en sus negocios y volvieron a trabajar en una fábrica. Cada uno tuvo un hijo. Pero inesperadamente la familia de mi padre también tuvo una hija adoptiva. Mi hermana Vivian siempre creyó que la habían pagado por un matrimonio adinerado. A pesar de nuestro origen común, Rowen se comportó como una socialité consentida. Vivian y Serapina son mis hijas. Pero a Viviani la han malcriado muchísimo. Es muy testaruda. Me temo que te hará sentir miserable. Mi padre adoptivo tomó la mano de Rowen. Regañaba a mi hermana con sus palabras, pero me miraba con una mentira calculadora. Serapina es mucho más sensata. Antes de que pudiera terminar, Viviani lo interrumpió con un comentario coqueto sobre papá. ¿Quién habla así de su hija? Se giró hacia Rowen. Toda esa dulzura. Y sonrió tímidamente al hombre vestido con sencillez. Ya que los ancianos organizaron el compromiso, por supuesto que seguiré sus deseos. Además, mi hermana siempre se ha creído afortunada. ¿Cómo podría atreverme a quitarle su suerte? Estaba dispuesta a casarse con Rowen. En nuestra vida pasada, ella insistía en que la familia de Rowen no era suficiente. Decía que debería estar agradecida de casarme con un maestro, ya que no tenía padres biológicos. Papá se había mostrado reacio a dejar que su hija biológica viviera una vida difícil. Así que me animó a acercarme a Rowen. Solo mamá sintió lástima por mí. Llorando en secreto el día de mi boda. Viviani. Papá la miró con pánico. Padre, sabes que no soy vanidoso. Me importa el carácter. Rowen estaba visiblemente conmovido. Me miraba con un destello de desdén. Pero cuando nadie lo veía. Viviani me sonrió triunfante. Hermana. Esta vez no pelearé contigo. Su voz era suave. Pero su tono destilaba malicia. Sentí un escalofrío en la espalda. Ella también había renacido.
En nuestra vida pasada, Viviani se había casado felizmente con un miembro de una familia adinerada. Solo para encontrarse con una pesadilla acechándola. Maximiliano. Ese magnate aparentemente perfecto. En realidad, sufría de trastorno bipolar. Era afable la mayor parte del tiempo. Pero durante los episodios, se volvía irreconocible. La primera vez que Vivi y yo estábamos juntos, como esposa de Maximilian. Él tuvo un episodio repentino. En un momento estaba comiendo tranquilamente. Al siguiente volcó la mesa del comedor. Destrozó platos por todas partes. Mi hermana gritó y se encogió de miedo. Lo cual enfureció aún más a Maximiliano. La abofeteó 2 veces hasta que le sangró el labio. Luego la arrastró del pelo por el suelo. Su brazo cortado por la porcelana rota. Esos eran los detalles que había sollozado en casa. Su padre sintió lástima por ella. Pero la instó a perseverar por el dinero. Esa perseverancia se convirtió en una pesadilla interminable. Hasta que un día, durante una violenta paliza, Viviani se defendió y mató accidentalmente a Maximiliano. Huyó a casa ensangrentado. Para entonces Rouen y yo acabábamos de ganar el enorme premio de la lotería. Codiciosos al ver el dinero. Ella conspiró con papá para engañarme y hacerme firmar el contrato de regalo. Incluso me amenazó con asumir la culpa. Cuando me negué, me empujó desde el balcón, fingiendo que había sido un accidente. Presa del pánico, la arrastré conmigo. Esta vez, no caería en la misma trampa. Viviani acababa de despedir a Rouen. Su rostro aún estaba sonrojado por una emoción apenas disimulada. Ya soñaba con hacerse rico de la noche a la mañana. Lo que ella no sabía era que, si bien Rouen era honesto y confiable, su madre era imposible de complacer. En nuestra vida pasada, siempre había chocado con ella. Viviani le había echado a perder toda la vida. Lo pasaría mal con mi suegra y nuera. Por no hablar de ese supuesto billete de lotería de $1.000 millones, fue solo una compra al azar. Se me olvidaron los números. Esa suerte fugaz no me pertenecía a nadie más que a mí. La vida de riqueza que ansiaba probablemente era solo una quimera. Viviani. Si tanto anhelas vivir la buena vida, anímate a verlo tú mismo. La familia Maximilian era la verdadera élite de Genion. Tan pronto como se acordó el compromiso de Viviani con Rouen, el chofer de la familia Maximilian llegó a recogerme. Justo en ese momento, Viviani le entregaba su equipaje a Rouen, quien amablemente lo subió a un taxi. Cuando vio el discreto y lujoso Maybach en la puerta, y él brilló en sus ojos, rápidamente reemplazado por amargura. Su mirada se detuvo en Rouen y en mí. Llamó desde el taxi para que subiera. Date prisa. El conductor te cobrará extra por la espera. Aunque reticente, arrastró su maleta. En sus ojos, Rouen no era un inútil, era la lotería de $1.000 millones personificada. Tenía que mantenerlo enganchado. Me deslicé en el espacioso coche de lujo sin esfuerzo. Con el rabillo del ojo vi que Viviani me devolvía la mirada. Esa mirada familiar en sus ojos. Desde que éramos niños. Cada vez que conseguía algo bueno, me miraba con esos celos descarados. Conspirando para quitármelo en cualquier momento. Aunque supiera que mi destino no era precisamente el paraíso. No podía evitar envidiar mi prestigio. Aquí está la traducción al inglés, que conserva el tono coloquial y los matices emocionales. Con expresiones modernas y naturales. Una villa de la familia Maximiliano se alzaba en las afueras. Escondida entre montañas y bosques. Aunque parecían innumerables fotos que Viviani publicó de la mansión en su vida pasada, al entrar aún me quedé atónito por su opulencia. La brecha entre ricos y pobres era casi irrisoria. El mayordomo me recibió personalmente y me hizo pasar. La enorme sala de estar bullía de sirvientes. Pero Maximiliano no estaba a la vista. Percibiendo mi confusión, el mayordomo me explicó con respeto. Señora, solo usted y el joven amo viven aquí normalmente. El amo Maximilian está arriba y cenará con ustedes en breve. Asentí levemente.
Estaba a punto de ir al comedor, cuando una voz masculina y tranquila resonó desde la escalera. Desprovisto de emociones, tu novia, tan fácil de arreglar, que mi familia eligió para mí. Levanté la vista y vi a Maximiliano, medio menos, apoyado en la barandilla, mirándome desde arriba. No está mal, menos mal que se ve. Pero... Su voz se fue apagando, inclinándote juguetonamente cerca de mi oído. Parecías demasiado frágil para aguantar una paliza. ¿Te contó el mayordomo sobre mi estado? Años viviendo bajo el techo de otra persona me habían enseñado a leer a la gente como un libro. Las palabras de Maximiliano no eran solo amenazas sino pruebas. Usó la burla para ocultar su vulnerabilidad. Como una bestia herida que arremete para protegerse. La consentida Fabienne podría haber entrado en pánico en nuestra vida pasada. Pero yo cedería. Sostuve su mirada con calma. Señor Maximilian. Trastorno bipolar reciente y tratable. Con medicación y terapia regular. Es manejable. Mi compostura lo irritó. Antes de que pudiera relajarme. Sus síntomas se intensificaron repentinamente. Su expresión se desvaneció. Se dirigió furioso a la mesa del comedor. Arrancó el mantel. Y todos los platos se estrellaron contra el suelo. Los fragmentos volaron por todas partes. Insatisfecho. Agarró el jarrón y me lo lanzó. Me obligué a mantener la calma. Me lancé de lado para esquivarlo. El jarrón se hizo añicos. Un fragmento me cortó la mejilla. Ignorando el dolor, le grité al mayordomo que trajera el primer kit de -8. Aterrorizado, se calmó. Apreté los dientes. Me apresuré a abordarlo por detrás. Intenté contenerlo. Pero la diferencia de fuerza era brutal. Me arrojó en segundos. Maximiliano se dio la vuelta. Furioso. Y me agarró la coleta alta. El hombre tenía una fuerza inhumana. Casi me arranca el cuero cabelludo. Al borde del colapso, le di un puñetazo en la frente. Se desplomó en el suelo. El mayordomo soltó un grito de horror. Esa noche Maximiliano durmió 2 horas enteras. Cuando despertó agarrándose la cabeza palpitante, me miró con veneno. Serapina. Bien. Espera a que pagues por esto. Respondí con frialdad. Tómate tus medicamentos si estás enfermo. No tengo tiempo para tus rabietas. Menos de una semana después de mudarnos. Vivien me llamó para ver cómo estaba. Nos invitó al banquete de cumpleaños de mi tío, como si fuera una tradición familiar. Incapaz de negarse. Maximiliano y yo asistimos juntos. Cuando Vivien me vio, fingió estar cómoda. Nos tomamos del brazo y charlábamos un rato, pero sus ojos me escrutaban como un halcón. Claramente buscando señales de abuso. Me remangué a propósito para revelar un rasguño en el brazo. Entonces, presa del pánico, me la bajé rápidamente. ¡Ay, no, no! Hermana. ¿Cómo te lastimaste? Alzó la voz atrayendo al instante la atención de todos sus familiares. Mi silencio vacilante solo confirmó sus sospechas. Hermana. Te escuché. Dicen que el hermano menos y la ley menos tienen problemas. Que golpea a la gente cuando está enojado. ¿Te hizo eso? Vivien prácticamente gritó. Su voz resonaba en mis oídos. Maximiliano estaba cerca. En silencio. Pero le lanzó una mirada fría. Vivien se estremeció. El odio brilló en sus ojos. Hermana. Mamá y papá te dejaron elegir. Insististe en que estabas destinada a la riqueza y no querías sufrir. Ahora que te casas con dinero virtualmente, ¿de verdad estás dispuesto a arriesgar tu vida por ello? En 3 frases. Me pintó de superficial. El buscador de oro maltratado. Efectivamente. Los tíos empezaron a cuchichear. Nos mira a Maximilian y a mí con recelo. ¿Es cierto? Maximilian parece tan refinado. No es alguien que desatasque a la gente. ¿Quién sabe? Las familias ricas siempre tienen secretos.
Pobre Serafina. Su vida de casada debe ser un infierno. Los chismes me dieron un dolor de cabeza. Y solo podía imaginar cómo se sentía Maximiliano. Apretó la mano sutilmente. Le di un suave empujón en el puño. Le lancé una mirada tranquilizadora. De repente. Le sonreí tímidamente a Vivien. Hermana. Todos sabemos que las parejas casadas discuten. Es normal tener algunos roces. Mientras hablaba. Le subí la manga a Maximilian para revelar un moretón de cuando lo obligó a tomar sus medicamentos unos días antes. Sonrojándome, añadí en voz baja. ¿Ves? Él tampoco salió ileso. Los familiares, indignados, al instante sonrieron con complicidad. Al ver nuestra lucha mutua. Los chismes se convirtieron en bromas juguetonas. Como se esperaba. El foco cambió rápidamente. Y el banquete volvió a vibrar. Vivien. Le negó la oportunidad de humillarme. Resopló de frustración. Maximilian se inclinó. ¿Por qué me encubres? ¿Tienes miedo de arrastrarte conmigo? Lo miré con desdén. Estamos juntos en esto. Estás enfermo. No eres un monstruo. Se quedó paralizado. Sus ojos brillaban con emociones complejas. Pero rápidamente se recompuso. La mayoría de los parientes de Serafina eran gente de pueblos pequeños y modestos. Deslumbrados por un familiar realmente rico y poderoso. Olvidando los chismes. Se abalanzaron sobre Maximiliano, elogiando su físico, preguntándole por su reloj y su cicatriz deportiva, armando un alboroto. Andy me agarró la mano. Verde con Andy. Serafina. ¡Qué suerte tienes! Casarte con alguien tan rico es increíble. Maximilian y yo sonreímos cortésmente. Esquivando la atención. Mientras tanto, Vivien le pidió a Abel que se mantuviera frío. Rowan intentó consolarla. Pero ella seguía con el ceño fruncido. Antes de irse. Vivien se burló. Despreciaba a Rowan. Y ya no es rica. Pero, ¿cómo triunfar? No vengas arrastrándote después. Los familiares se rieron, considerándolo una bravuconería infantil. Solo Rowan sonrió. Conmovido. Después de eso, Maximiliano tomó sus medicamentos religiosamente. Su estado de ánimo se estabilizaba cada día. El mayordomo me atribuyó el cambio. Me trató con especial respeto. Yo tampoco me quedé de brazos cruzados. Consulté con médicos. Descubrí que su condición se debía a un trauma infantil. Pero con un tratamiento constante era posible llevar una vida normal. Recordaba lo indefenso que estaba Maximiliano cada vez que sufría un ataque. Sentí una inexplicable oleada de lástima. Resulta que incluso las personas más ricas pueden tener heridas que nunca sanan. Aproximadamente un mes después. Vivien volvió a llamar a mi puerta. Había venido por dinero. Ya lo había adivinado, esta vez probablemente buscaba billetes de lotería. La última vez que fui a casa, mamá se había quejado de que Vivien estaba obsesionada últimamente. Estudiaba billetes de lotería a diario y pedía dinero prestado constantemente. Mamá intentó hacerle entrar en razón. Pero la limpiaron sin piedad. ¿Quién lo diría? Los billetes de lotería son la mejor inversión ahora mismo. Mamá estaba desamparada y desconsolada. Obligada a ver cómo su situación se hundía cada vez más. Ahora incluso me perseguía. Me pidió 1 millón por adelantado. Me negué rotundamente. El rostro de Vivien se retorció de rabia al instante. Serafina. Qué desgraciada desagradecida. Si mis padres no te hubieran adoptado, ¿dónde estarías ahora? Si no te hubiera dado a Maximilian, probablemente seguirías trabajando como un esclavo para esa vieja y amargada de la familia Rowan. Considera ese 1 millón como pago por todos esos años que mis padres te criaron. Me lo merezco. Reprimí mi ira y estallé. Sal ya. No lo tengo. Ella no me dejaba. ¿Qué? ¿Tu rico juguete te ahorra la paga? Acéptalo.
Solo eres un pájaro mantenido. Antes de que pudiera pensar, le di una bofetada. Una brillante huella de mano floreció en su mejilla. Vivien me miró fijamente. Aturdida y capaz de creer que la persona a la que siempre había pisoteado finalmente había contraatacado. Maximilian no es un psicópata. Dije entre dientes. Vivien chilló y se arremangó para abalanzarse sobre mí. Pero el mayordomo la interceptó antes de que pudiera hacer contacto. Luchó por alcanzarme, gritando mientras se la llevaban. Serafina. Te arrepentirás. No dejó de gritarme que era una traidora desagradecida todo el camino, atrayendo miradas de los vecinos. Al día siguiente empezó a causar problemas en línea. Publicó un vídeo perfectamente editado donde aparezco fría y despiadada. Mientras, entre lágrimas, me acusaba de abandonar a mis padres adoptivos tras enriquecerme. El vídeo termina con ella llorando y cubriéndose la mejilla hinchada mientras se marcha con un aspecto lastimero y arpérico. Los comentarios estallaron de odio. ¿Cómo pudo alguien así salir adelante? No hay justicia. Una historia de un granjero y una serpiente de hoy en día. Consiguió dinero y se olvidó de sus padres adoptivos. ¡Qué zorra tan despiadada! Me reí amargamente de su hostilidad. Vivien. Aún no has aprendido ninguna habilidad real en esta vida. No me importó el drama en línea. Ese poco tráfico no iba a causar problemas. La vida seguía como siempre. Justo entonces, un suspiro de calma. Maximiliano llamó a la puerta y entró. Parecía relajado, con una leve sonrisa burlona. Tenía las manos en los bolsillos y un brillo burlón en la mirada. Quería preguntarte si tu hermana te guarda algún rencor. Me encogí de hombros con cautela y sonreí con amargura. Me entregó su teléfono. Vi que acababan de banear la cuenta de Vivien en redes sociales. Borraron el vídeo difamatorio. Y la silenciaron durante 3 meses. Lo miré con una ceja enarcada. Ya lo limpié para ti. Después de todo, ahora eres la joven ama de la familia Maximilian. No quiero que trivialidades afecten el precio de las acciones de las empresas. Me conmovió. Pero no pude evitar preguntar. ¿Y si de verdad fuera tan horrible como me pintaba su vídeo? Me miró fijamente. No eres esa clase de persona. Me quedé paralizada. Añadió en voz baja, sé del dinero que le enviaste a tu madre adoptiva. Así que por eso lo supo. Cuando me fui de casa, transferí en secreto mis ahorros a la cuenta de mamá. Me preocupaba que Vivien agotara sus ahorros. Le enseñé a no decírselo a nadie. A guardárselo para ella sola. ¿Quién iba a decir que Maximiliano se había dado cuenta de todo eso? Efectivamente. Tras fracasar conmigo y conseguir que cancelaran su campaña de desprestigio en línea, Vivien volvió a centrarse en nuestros padres. Un día, mientras Maximilian y yo caminábamos por el jardín, mamá llamó presa del pánico. Serafina. Ven a casa ahora. Vivien le está exigiendo dinero a tu padre otra vez. Él se negó. Y ahora amenaza con saltar del edificio. La voz de mamá sonaba llorosa y desesperada. Se me encogió el corazón. Y corrí a pedirle al mayordomo que preparara el coche. Maximiliano. Al ver mi pánico me tomó la mano y me dijo, no te preocupes. Te tengo. Mamá siempre me trató como a su propia hija. Incluso después de que llegara Vivien. Nunca la favoreció más que a mí. Solía decir eso porque papá consentía más a Vivien. Tenía que quererme más para que no me sintiera descuidada. Incluso cuando Vivien me intimidaba por la indulgencia de papá. Pensar en mamá lo hacía soportable. De niños. Vivien y yo tuvimos neumonía y nos hospitalizaron. Pero papá no quería gastar más. Así que solo reservó una cama para Vivien y me hizo dormir en el pequeño sofá de la zona de visitas. Mamá discutió con papá. Se le rompió el corazón. Y le gritaron por ello. Serafina también es nuestra hija, no podemos ser imparciales. Mamá insistió. Pero papá simplemente dijo. Una cama cuesta 300 yuanes la noche. Podemos comprarle un montón de cosas a Vivien con ese dinero.
Serafina ni siquiera tiene parentesco de sangre. ¿Qué tiene de malo dormir en un sofá una noche? Esa noche estaba delirando por la fiebre. Pero recuerdo que alguien me sostenía. Era mamá, quien me cargó toda la noche hasta que sus brazos no pudieron levantarse al día siguiente. Mirando hacia atrás, mamá siempre me había protegido con su ternura. Era la bendición que el cielo me envió. En cuanto abrimos la puerta, mamá me agarró la mano como si fuera un salvavidas. Leía la mía a un lado y sollozaba desconsoladamente. La abracé y la consolé. El ambiente dentro era tenso. Vivien parecía furiosa. Papá tenía una mano en la frente y la otra en el pecho. Jadeaba. Vivien. Me arrepiento de haberte dado a luz. Incluso de papá, que siempre la favoreció. Había dicho algo así. Cuando me vio me contó todos los problemas recientes de Vivien. Resultó que después de casarse con Rouen, ella lo presionó sin parar para que comprara billetes de lotería. Al principio, eran calderilla. Pero pronto gastó más y más sin obtener nada a cambio. Cuando Rouen intentó detenerla, ella lo culpó de su mala suerte. Afirmaba que estaba gafando sus posibilidades. Con su madre menos y su ley menos, criticándola constantemente. Descargó toda su ira en su marido, convirtiendo su hogar en un campo de batalla. Cada vez que peleaba con Rouen, bebía hasta casa de nuestros padres y lloraba con papá. ¿Quién usaría su pensión para darle dinero de la lotería? Pero ni siquiera eso fue suficiente, agotaría los ahorros de toda su vida. Esta vez, incluso papá, a pesar de todo su favoritismo, no tenía nada más que dar. Viejo tonto. No te preocupes. Rouen y yo pronto ganaremos el premio gordo, menos tú. Y te devolveremos el doble. Que quede claro si no inviertes ahora. No esperes ni un céntimo cuando gane. Ver a Vivien morder así la mano que la alimentaba. Me dio pena mamá y papá. Vivien. Mamá y papá te adoraban tanto. ¿Cómo puedes desanimarlos así? ¿Acaso te queda algo de conciencia? Les estoy dando la oportunidad de hacerse ricos. Gruñó. Tarde o temprano me tocará la lotería, dinero suficiente para 10 vidas. Reí fríamente. Estoy tan desesperado por dinero. ¿Por qué no llegar a 1 millón? ¿Recuerdas cuando tu hermano, el de menos y menos ley, vino por primera vez a casa? ¿No dijiste que solo te importaba el carácter, no el dinero? Maximilian es un bicho raro. Jamás me casaría con él. Antes de que terminara, otra bofetada le cayó en la mejilla. Te lo dije. No es un bicho raro. Intentó vengarse, pero la interrumpí. ¿Quieres dinero? Bien. Primero escribe una garantía de que nunca más les pedirás dinero a mamá y papá. Al mencionar el dinero, Vivien se tranquilizó al instante. Sus ojos se iluminaron al oír el millón que mencioné. Tras un momento de vacilación, asintió. Garabateó la garantía. Y me tendió la mano. Me volví hacia Maximilian y le susurré, ¿me prestas 1 millón? Sacó su chequera sin expresión alguna. Lo garabateó. Y lo arrojó a los pies de Vivien. A ella no le importó la dignidad, corrió a agarrar el cheque y huyó sin mirar atrás. Mamá y papá se abrazaron y lloraron. Como si despertaran de una pesadilla. Mamá lloró aún más fuerte. Le di unas palmaditas suaves en la espalda, murmurándole palabras de consuelo. Está bien, mamá. Ya pasó todo. Mientras la calmaba. Me sentí vacío por el cansancio. De camino a casa, el sueño me golpeó con fuerza. Y me quedé dormido en el coche. Dormido casi por completo. Sentí una mano cálida que me sujetaba el hombro con suavidad. Me guió para que descansara contra su pecho. Mientras otra mano me acariciaba la muñeca con ternura. Su aroma, como lluvia fresca sobre la hierba, me resultaba reconfortantemente familiar. A través de la neblina, escuché la voz grave de Maximilian, Serafina. Has sido un poco astuta para mí. ¿Pero ese millón? Tendrás que devolverlo poco a poco. Parecía un sueño.
No respondí. Me sentí abrumadoramente seguro. Los días se asentaron en paz. Había sido editor antes de casarme con Maximilian. Y ahora, libre de estrés financiero. La vida era relajada. Tomaba té. Lee libros. Anota tus inspiraciones. Y de vez en cuando escribe historias. Esperando que algún día mi nuevo libro se vendiera mucho para poder pagarle antes. Quizás era mi imaginación. Pero Maximilian se volvió más amable. Su condición estaba bien controlada, sin más episodios, y fue infinitamente paciente conmigo. Sabía que me encantaban los libros. Buscaba ediciones raras. A veces más emocionado que yo. Viéndome perderme en un libro. Sonreía como un niño con caramelos. En nuestra vida pasada, Vivien jamás habría imaginado que el monstruo del que se burlaba pudiera ser tan tierno. Su mal carácter. Cuando se enfrentó a la enfermedad de Maximiliano, se convirtió en un desastre. No pudo calmarlo. Reaccionó exageradamente a todo. Y lo empujó a una mayor pérdida de control. Llevando su condición a una caída libre. Pero yo era diferente. Desde el principio. Lo obligué a tomar sus medicamentos y a cooperar con el tratamiento. Se acostumbró a mi terquedad y aprendió a controlarse. Formó al hombre gentil que era ahora. La paz no duró. Aunque Vivien había firmado una garantía de no molestar a nuestros padres, siempre encontraba nuevos trucos. El millón que había pedido prestado lo había gastado en billetes de lotería sin ganar nada. Aún con ansias de hacerse rico rápidamente, vendió en secreto la única casa que tenía con Rouen. Luego corrió a la lotería a apostarlo todo. Otra mano vacía. Cuando Rouen y su madre fueron expulsados por el nuevo dueño de la casa, descubrieron su locura. La encontraron en la lotería. Rouen se golpeó la cabeza con rabia mientras su madre perseguía a Vivien con un palo. La golpeaba. Se encogió y maldijo inútilmente. ¿Escribir unos números tan difíciles? Me casé con un gafe que me mantendrá pobre para siempre. Sin un céntimo y despeinada. Se coló en casa de nuestros padres y les robó sus identificaciones y teléfonos. Al poco tiempo Eda, mamá y papá recibieron una lluvia de llamadas y mensajes de cobranza. Había sacado 500. 0 yuanes en préstamos en línea usando sus identidades. Intentaron manejarlo solos. Pero los cobradores de deudas acampaban afuera a diario. Manteniéndolos despiertos por la noche. Una mañana papá intentó escabullirse cuando el pasillo estaba en silencio. Solo para encontrar un perro muerto colgando del pomo de la puerta. Entró en pánico y se orinó. Luego fue llevado de urgencia al hospital con un derrame cerebral. Ahora estoy postrada en cama por un largo periodo de incapacidad. Por fin, Eda me satisfizo. Mamá me pidió ayuda. Pagué todas mis deudas. Reuní pruebas. Y la denuncié a la policía inmediatamente. Para entonces, Eda había desaparecido. Después de ordenarlo todo. Habiendo cumplido mi obsesión, me desplomé en el sofá de casa. Agotado. Maximilian, en pijama, me dio leche tibia con pereza. ¿Por qué mi pequeño guerrero se ve tan derrotado? Desde que le di una bofetada a Vivien delante de él. Había empezado a llamarme guerrero. Cerré los ojos. Me incliné hacia el sofá. Y derramé todo el desastre. Maximiliano frunció el ceño. Me miró con preocupación. De ahora en adelante, déjame encargarme de esto. Sonreí y negué con la cabeza. Ahora puedo. Además, todavía no he devuelto ese millón y ahora te debo más. Bromeó. Que te deba algo no está tan mal. Él lo disimuló. Pero sabía que las deudas eran mejores. No malversaría su dinero. Y los problemas de mis padres eran míos. La policía seguía buscando a Vivien. Esta vez. No se trataba solo de deudas, venta ilegal de propiedades y más. Rouen y su madre también presentaron cargos por la venta no autorizada. Esta vida. Finalmente pagaría por su locura. Justo cuando la policía se encontraba en un callejón sin salida, me topé con una transmisión en vivo.
Mi dedo se congeló en la pantalla. La mujer llevaba un maquillaje estridente. Vestía ropa reveladora. Y tenía una figura sugerente, pero algo en ella me resultaba familiar. A pesar de los filtros y las luces, sus gestos la delataron al instante. Era Vivian. Me quedé mirando. Observándola. Efectivamente. Pronto dejó de bailar. Se incorporó. Y empezó a contar su triste historia de cómo su hermana adoptiva se casó con un hombre rico y abandonó a su familia. De cómo sus padres estaban enfermos y abandonados. Afirmó que venía de la pobreza. Intentó pedir prestado dinero para el tratamiento de sus padres. Solo la abofetearon y la echaron. Ahora no le quedaba más remedio que transmitir en vivo. Pidiendo donaciones a los espectadores de corazón generoso. Su historia fue pulida a la perfección, silbando verdades en mentiras. Se pintó como la víctima lastimosa. En la cima de sus emociones. Se secó las lágrimas falsas. Dejó que su escote se deslizara sugestivamente. La audiencia de la transmisión en vivo explotó. Los regalos y donaciones no paraban de llegar. Los números que se desplazaban en sus ojos se iluminaron con una emoción codiciosa. Me burlé y envié el enlace de la transmisión en vivo directamente al contacto de la policía. Típico de Viviani, siempre buscando dinero. La policía actuó rápido. En cuestión de días. Rastrearon su ubicación y la arrestaron. Se registraron todas las pruebas. Y el caso pronto llegó a los tribunales. Al final Viviani fue encarcelada por múltiples delitos. Tras el juicio. La visité una vez. Tras las rejas. La vieja arrogancia malcriada había desaparecido. Reemplazado por un entumecimiento profundo. Mirándome por la ventana. Murmuró. ¿Por qué? ¿Por qué volví a perder? Incluso después de una segunda oportunidad. La miré a los ojos con calma. Porque solo ves dinero. En nuestra vida pasada. Te apresuraste a casarte con Maximiliano, pero no valoraste el matrimonio. Cuando viste que había ganado la lotería, intentaste conspirar contra mí y recibiste lo que merecías. Esta vez. Tuviste la oportunidad de una vida estable. Pero seguiste obsesionado con la lotería. Apostándolo todo. Sus ojos se abrieron de par en par. Como si por fin algo encajara. Así que ese billete de lotería. Lo compraste en nuestra vida pasada. Rowan no. Asentí. Siempre pensaste que la suerte te salvaría. Nunca intentaste construir una vida por tu cuenta. Viviani. Tienes que reflexionar. No dejes que la avaricia lo destruya todo otra vez. Bajó la cabeza. Murmurando suavemente. Ya no tenía fuerzas para luchar. Saliendo de la prisión. Sentí que me estaba deshaciendo de 2 vidas enteras. El lío entre Viviani y yo por fin había terminado. Podríamos haber sido la familia más unida. Sin embargo, se convirtieron en las espinas más grandes en la vida del otro. Quizás cuando ella salga finalmente entenderá lo que importa. Afuera. El coche de Maximilian esperaba tranquilo junto a la carretera. Bajó la ventanilla y saludó. Sonriendo. Guerrero. CMO, vámonos a casa. Abrí la puerta con una sonrisa burlona. Es un coche tan lujoso que casi me da vergüenza subir. Supongo que pagaré esta deuda toda la vida. Me revolvió el pelo. Ojos cálidos. Tómate tu tiempo. No cobro intereses. Bajo la luz del sol. Me deslicé en el asiento del copiloto. Sonriendo a la larga. Un camino tranquilo por delante. El final. Después de la reencarnación. En mi vida pasada, elegí 50 millones. Mi hermana menor eligió 50 millones antes que Harvard. Se rió de mí por ser tan tonto al ganar 1 millón al año. Te tomaría 50 años sin comer ni beber a ahorrar 50 millones. Además, tú. Ni siquiera puedes ganar 1 millón. Pero vivió una vida derrochadora. Fracasó en sus inversiones. Y gastó los 50 millones en 5 años.
cayendo en deudas profundas. Mientras tanto, estudié con la élite. Accedí a los mejores recursos. Y me mantuve a flote trabajando en una empresa de Fortune Global 500. Cuando mi hermana me exigió que asumiera todas sus deudas, me negué. Me mató cruelmente. Cuando volví a abrir los ojos, volvimos al día de la elección. Esta vez, mi hermana eligió Harvard primero. Gracias a mis habilidades y a las redes de contactos que ofrece Harvard. Voy a crear un mito empresarial. Declaró. Miré los 50 millones en mi tarjeta bancaria. Apenas pude contener la sonrisa. Mi hermana tenía razón en algo, ni siquiera un graduado de Harvard puede ganar 50 millones fácilmente. En segundo lugar, el fuerte dolor en mi abdomen aún no había remitido cuando la voz chillona de mi hermana atravesó el aire. Elegí Harvard. Me empujaron con fuerza. Caí al suelo apretando los dientes. La miré. Tras tomar el orbe de luz de la misteriosa figura, se rió como un loco. Su rostro retorcido contorsionado por el odio. Fallona. Ni se te ocurra robarme todo en esta vida. Con mi pasado, menos mi experiencia en inversiones y mi visión de futuro. Además de los contactos de Harvard, sin duda crearé una leyenda empresarial. Después de hablar, esperó a que tomara el otro orbe de luz. Reprimí mi emoción. Mis manos temblorosas fingieron ira mientras agarraba el orbe con renuencia y lo tragaba. Finalmente me relajé. Din, lo hice con un suspiro bajo. Me llegó la notificación por teléfono. Me habían depositado 50 millones en mi cuenta bancaria. Esta vez. No pude ocultar mi sonrisa. Para Fallona. Vivian. Despierta y ve a la escuela. Se oyó la voz de mamá. Cerré los ojos y los abrí de nuevo en nuestra habitación compartida. Vivian yacía inmóvil en la cama. Mamá. Por favor, llama para avisarme que estoy enferma hoy. Sé todo lo que sé, no te preocupes. Definitivamente entraré a Harvard. Me levanté en silencio. Recogí el grueso examen de admisión universitaria de menos de 5 años. Libros de simulación de 3 años menos del escritorio. Y se preparó para ir a la escuela. La voz desdeñosa de Vivian siguió a Doug. Sin ese repentino aumento de inteligencia, eres patéticamente estúpido. En la vida pasada. Gastó 10 millones en comprar un lugar en una de las 10 mejores universidades extranjeras. Durante su último año de preparatoria, viajó por el mundo y disfrutó de la vida. Aún así, volví como un estudiante de élite de una universidad prestigiosa. En cuanto a mí, a pesar de haber logrado entrar en Harvard, solo podía sentarme en clase esperando honestamente el examen de admisión a la universidad. Como ya lo había experimentado, sabía exactamente lo aguda que era la mente de Vivian ahora. Mis propios pensamientos se sentían como envueltos en niebla cuando intentaba recordar el conocimiento de vidas pasadas. La lógica antes clara, ahora solo se entendía a medias. Ni siquiera se pueden copiar los métodos de otros. ¡Idiota! Vivian se levantó de la cama y me miró de arriba a abajo. Ya que eres mi hermana. Te presentaré a la gente que encontró mi escuela. Sigue mi camino, no te desviarás. Cuando me convierta en la persona más rica del futuro. Te daré un hueso. Me eché al hombro mi pesada mochila y le sonreí dulcemente. Eres sorprendentemente amable. Hermana. ¿Pero quieres que aprenda de ti y pierda todo mi dinero para quedarme sin un céntimo? Lo siento. Eso es algo que no puedo aprender. 3 en la vida pasada. Vivian gastó los 50 millones en menos de 5 años. Además de los 10 millones de la cuota de patrocinio escolar, la agencia le estafó otros 10 millones. Su prestigiosa licenciatura universitaria le costó el 40% del dinero. Solo cuando crecí a los 18 me di cuenta de eso. Nuestros valores no estaban del todo definidos. La riqueza repentina puede hacernos perder el rumbo fácilmente. Durante sus años de estudios en el extranjero, los gastos de Vivian se dispararon mientras intentaba seguirle el ritmo a las superficiales amistades de su círculo social. Casi agotó todo su dinero. Solo le quedaron 10 millones en un montón de bolsos y ropa de diseñador que luego serían considerados reliquias obsoletas.
50 millones es una suma astronómica para una familia común y corriente como la nuestra. Pero comparado con los ricos de segunda generación, es solo calderilla. Entre esa gente. Vivian se volvió complaciente. Para ganar más dinero, siguió a sus compañeros de clase en las inversiones, agotando sus fondos. Mientras sus amigas aportaban más dinero con indiferencia, Vivian, obstinadamente, pidió préstamos para seguir su ejemplo. Lo perdió todo. Fue entonces cuando se acordó de mí. Cuando pidió un préstamo. Vivian exigió 10 millones por adelantado. Has estudiado durante años y trabajas en una empresa tan buena. Debes tener ahorrados 10 millones. No me mientas. Entrégalo. Mi clasificación escolar es mejor que la tuya. Y tengo experiencia en inversiones. Te haré ganar 100 millones. Dame todos tus ahorros. Cuando me negué, me clavó un puñal en el corazón. Quizás desde el principio. Acorralada y desesperada, planeaba derribarme. No dudó en cortarse el cuello. Reencarnada. Eligió Harvard con entusiasmo. Creyendo que en tan solo unos años he podido ahorrar el dinero que necesitaba con mis propios esfuerzos. Esta vez, ella lo haría mejor que yo. Después de graduarme de Harvard, ganar solo 50 millones sería pan comido. ¿Verdad? Pero nunca se le ocurrió que yo decía la verdad. ¿Cómo podría un esclavo asalariado ahorrar fácilmente decenas de millones? ¿Por qué en la escuela? Revisé rápidamente todos mis arroyos, dando vueltas a vagos recuerdos de los puntos clave del examen de admisión a la universidad. Pero el conocimiento, antes inconfundible, parecía sellado bajo cemento. Imposible de recordar. Toqué la tarjeta bancaria en mi bolsillo. Respiré hondo y comencé a estudiar metódicamente, basándome en nuestros niveles académicos originales. Vivian y yo podíamos entrar en universidades de élite. Pero alcanzar los exones de nivel negativo de Harvard era extremadamente difícil. Faltaban 100 días para el examen. Decidí usar dinero para compensar mis deficiencias intelectuales. Después de clase fui directo a la oficina del profesor a preguntar por la tutoría de uno menos sobre uno menos que nunca me había atrevido a considerar. Fiona. Es bueno ser estudiosa. Pero también deberías considerar la situación financiera de tus padres. La maestra dijo con desaprobación, si tienes preguntas siempre puedes preguntarme. Tus padres trabajan duro para ganar dinero. Y con 2 hijas en la familia. El costo de una tutoría de -1. Ya había preparado mi respuesta, profesor. Mi familia ganó la lotería hace poco. ¿Podemos permitírnoslo? La maestra reflexionó un momento. Tú y tu hermana tienen niveles académicos similares. ¿Quizás podrían dar clases particulares juntas? Antes de que termine. La voz de Vivian llegó desde afuera de la puerta. Solo los idiotas necesitan tutores. Profesor. Maestra. No lo necesito. Con seguridad, gritó el examen que la maestra acababa de repartir después de clase. Sus páginas estaban repletas de respuestas. La profesora tomó el examen confundida. Su expresión se volvía cada vez más sorprendida. Se olvidó por completo de mí a su lado. Seguía pidiendo un tutor. Y miró a Vivian con deleite. ¿Terminaste esto ahora mismo? Vivian sacó exámenes de otras asignaturas y se los puso al profesor. Sí. Este nivel de trabajo no me lleva mucho tiempo. Profesor. Creo que mis tareas necesitan ser personalizadas. Al fin y al cabo, aspiro a Harvard. 5 en un solo día. Vivian se convirtió en la favorita de los profesores y en la genio de sus compañeros. Yo, sin embargo, se convirtió en su contraste negativo. ¿Pueden ser tan diferentes sus coeficientes intelectuales? ¿Verdad? Aléjate de Fiona. Dicen que la estupidez es contagiosa. Vivian por fin despertó. Dios mío. Si te haces rico, no te olvides de nosotras. Somos compañeros de clase. Déjame que te frote un poco el cerebro de ese genio. Vivian se deleitó con los halagos. Así que esto es lo que se siente ser un genio, hermana.
Lo tuviste demasiado fácil en tu vida pasada. Es tan fácil, pero acapara toda la atención. ¿Por qué fui tan estúpido entonces? Tú sí que lo fuiste. Y esta vida no es mucho mejor. Repliqué con firmeza, ignorándola mientras me concentraba en resolver problemas. En mi mano estaban los exámenes secretos de la pandilla Juan, en los que había gastado una fortuna. Difícil. Extremadamente. Pero tenía la vaga sensación de que eran similares a los exámenes de admisión a la universidad. Terminarlos sin duda me traería una mejora cualitativa. ¿Para qué escribir tantos artículos? Entrar en Harvard requiere inteligencia. Se tocó la sien. Burlándose de mí. Hermana. Nunca entrarás a Harvard. Vivian tenía el aura para entrar a Harvard sin esfuerzo. Yo no. Estos 100 días me exigieron un curso intensivo cada segundo. Además, solo quería entrar en una mejor universidad. China tiene innumerables instituciones excelentes, ¿quién dice que solo Harvard es buena? Ignoré la provocación de Vivian y el distanciamiento de mis compañeros. Comparado con mi futuro, esas amistades superficiales y esos lazos fraternales no significaban nada. Vivian siempre pensó que le había robado lo que se merecía en su vida pasada. Lo que ella no sabía es que los 50 millones en mi tarjeta bancaria eran algo que sus esfuerzos jamás podrían conseguir. 6. Para evitar el acoso de Vivian en casa. Pedí especialmente vivir en el campus. Mientras mamá preparaba mi equipaje, suspiró, ¿qué pasa entre tú y su hermana últimamente? Vivian apenas nos habla en casa. Abracé a su mamá. Probablemente sea solo el estrés del último año. Si vivimos separados. Tú y papá pueden concentrarse en cuidarla. Últimamente ha estado recibiendo tan buenas calificaciones que la gente se vuelve complaciente fácilmente. Vigílenla. A pesar de todo. Éramos hermanas de sangre que habíamos vivido juntas durante años. Ahora que estábamos de vuelta en el punto de partida. Esperaba que la atención de nuestros padres pudiera restablecer sus valores y salvarla. Mamá la ahogó. Tu papá y yo no tenemos el éxito suficiente para darte una vida mejor. Vivian quiere dinero para invertir. Pero no podemos permitírnoslo. En la vida pasada, cuando Vivian perdió todo su dinero. Primero recurrió a nuestros padres. Tras vaciarles los ahorros y pensiones, se burló de ellos por no ser tan ricos como los padres de sus compañeros de clase. Por no esforzarse más para ganar más. Ella trajo esa mentalidad a esta vida. Pero nunca consideró por quiénes habían sacrificado sus carreras nuestros padres. Criar gemelos en una familia normal no es tarea fácil. Miré a mi madre, normalmente amable, con total seriedad. Seguimos siendo estudiantes. ¿Qué sabemos sobre emprender? Nuestra prioridad ahora mismo es estudiar. Aunque sea inteligente. Si se descuida, no entrará a la universidad que quiere. Mamá me miró con alivio. Pero la preocupación persistía, pero Vivian. Exactamente. Tienes que vigilarla de cerca. Vivian irrumpió en la habitación y le quitó la ropa doblada de las manos a mamá, Fiona. ¿Qué estás diciendo ahora? ¿Celoso de mis notas? ¿Así que le estás contando chismes de mí a mamá? Mamá. ¿Te negaste a darme dinero por sus mentiras? Sé que tú y papá han ahorrado cientos de miles a lo largo de los años para la universidad y nuestras bodas. ¿Por qué no lo sacas ahora para que lo invierta? El dinero genera dinero. Esto es ridículo. Hablar con idiotas es agotador. ¿No puedes confiar en tu hija? Vivian dio un pisotón. Las acciones que compré ayer alcanzaron el límite diario hoy. Mamá. ¿Sabes cuánto perdiste por tu estupidez? Me quedé sin palabras. Tengo otra buena elección hoy. Aunque no me den dinero, vayan a comprarla ustedes mismos. Mamá miró a la irracional Vivian. Luego a mí. Esperando que interviniera. Recogí la ropa tirada y respondí con calma, este es el dinero de mamá y papá. ¿Por qué deberían dártelo? Curioso. Vivian me miró fijamente. Fiona, con una sonrisa burlona, espumeante. No tienes dinero. Dámelo todo, yo lo haré crecer.
Fingí sorpresa. ¿De qué estás hablando? Hermana. Solo somos estudiantes. ¿De dónde sacaría el dinero? Concéntrate en estudiar. Tendrás décadas para triunfar en el futuro. Vivian se quedó sin palabras. No podía revelar nuestro secreto. Percibiendo la tensión, mamá intervino rápidamente. Vivian. Ya que estudias también, ayuda a tu hermana en la escuela. ¿Qué te parece? ¿Te pago 500 RMB extra al mes? La cara de Vivian se oscurece. ¿Y 500 RMB? Mamá. ¿Me estás insultando? Los 50 millones de su vida pasada le quitaron el apetito. Mamá, no pido mucho. Solo dame 500 yuanes para tantear el terreno. Cada uno debe pagar por sus decisiones. Incluso mi madre, normalmente apacible y de modales moderados, se quedó callada. Por primera vez Vivian se dio cuenta, frustrada, de que ni siquiera una persona común y corriente podía conseguir dinero fácilmente para invertir. 7. Me sentí agradecido de haber cumplido la mayoría de edad este año. Tras abrir cuentas en varios bancos, invertí 40 millones en productos financieros. Ganar intereses mensuales que garantizaban una vida cómoda. Como dice el dicho, no temas a los ricos de segunda generación que holgazanean, teme que inicien negocios. Mi hermana, en su vida pasada, sobreestimó sus capacidades. No tenía planes de ganar mucho dinero con mis fondos. El modesto interés bancario fue más que suficiente. Con los 10 millones restantes, doné a varias escuelas primarias y a la Cruz Roja. Creía en la ley de la conservación de la energía. Adquirir tal riqueza sin esfuerzo requería equilibrarla con buenas obras. De lo contrario, la mala suerte seguiría. Salir del banco con mascarilla. Por fin me sentí tranquila. Cada palabra que le dije a mamá fue sincera. Mi prioridad era estudiar. Nada importaba más que el examen de admisión a la universidad. Era mi primera oportunidad para cambiar mi destino. El tutor de 1-1- me ayudó a identificar y cubrir sistemáticamente mis lagunas de conocimiento. Mi mente nublada pareció despejarse. Absorbiendo métodos de estudio y conocimientos efectivos. Dinero bien invertido. Cuando salieron los resultados del primer examen simulado, había avanzado 50 puestos. Vivian, como era de esperar, quedó primera en la escuela. Pero no estaba contenta. Demasiado lento. Tan lento. Quedan 3 meses para el examen. ¿Cuándo volveré a mi mejor nivel? Me miró fijamente. Fiona. ¿Te esfuerzas tanto porque también quieres entrar en Harvard? Recogió mi examen de matemáticas con 120 puntos y disgusto. Chasqueando la lengua y negando con la cabeza, has trabajado duro este mes. Pero solo sacaste 120 en un examen tan fácil. Le arrebaté el papel. La ignoré. Saqué un bolígrafo para corregir errores. Y organicé las preguntas equivocadas. Pero hermana. Últimamente ando corto de dinero. Préstame el dinero de tu tarjeta. La miré perplejo y sonreí. ¿Me prestas tu coeficiente intelectual entonces? Vivian me miró fijamente. Sonriendo de forma inquietante, claro que no. Pero si no me das dinero, puedo asegurarme de que no puedas estudiar. Respiré hondo. Miré a Vivian a los ojos. Y le dije con seriedad, hermana. Nadie dijo nunca que no pudiéramos cooperar. Decidí hablar abierta y honestamente con ella. Ahora mismo. Yo tengo dinero. Y tú tienes inteligencia. ¿Por qué no podemos colaborar? Vivian. Somos hermanas de sangre. Compartimos la misma sangre y hemos estado juntas desde que nacimos. Nadie es más cercana que nosotras. La cooperación resulta en un resultado de ganar-ganar. La miré con sinceridad, no por su amenaza, sino porque era mi hermana. Vivian escupió y se burló, hermanas de sangre. Cuando les pedí un préstamo en nuestra vida pasada, ¿por qué no nos consideraron hermanas? Ahora que quieren usarme. ¿De repente somos hermanas? Fiona. Eres tonta, pero tienes delirios de grandeza. Todas tienen dinero. ¿Pero todos tienen cerebro?
¿Intentan engañarme? Hermana. No tienes el coeficiente intelectual para eso en esta vida. 8 después de la charla fallida. Vivian empezó a correr rumores de que la acosaba en casa por ser su hermana mayor. Mi hermana no me pega fuerte. Temblaba, mostrando moretones misteriosos en sus brazos. Solo está celosa de que compartamos padres. Pero yo fácilmente podría ser la primera en la escuela. Mientras ella... Mamá y papá la obligaron a mudarse a la residencia para que dejara de acosarme en casa. ¿Quién lo iba a decir? Todavía me atacaría en la escuela. Solo quiero estudiar mucho. Entrar en Harvard. Y triunfar en la universidad. Clase. Con Cecil, Ryan, César. Y profesores orgullosos. De verdad que no quiero competir con mi hermana. Hermana. ¿Puedes dejarme en paz? La clase trataba a Vivian como a una diosa. Su lamentable acto alimentó la indignación de nuestros ardientes compañeros adolescentes, que querían hacerse los héroes y defenderla. Durante la clase, los estudiantes de la fila inferior me pateaban la silla y me pinchaban la espalda con palillos. Durante los ratos de estudio, mi compañero de pupitre cantaba inglés cuando hacía matemáticas y leía problemas de matemáticas cuando hacía chino. Durante los exámenes, aparecieron unas misteriosas bolas de papel en mi escritorio. Estuche. Y bolsillos. Interrumpiendo mi atención. Vivian había logrado su objetivo. De regreso al dormitorio después de la escuela, Vivian me bloqueó, hermana. ¿Qué tal? Solo un anticipo de lo que está por venir. Si no me das dinero, no me culpes por ser despiadado. No te pido todo tu dinero. Dame 40 millones y te quedas con 10 millones para una vida cómoda. La miré atónito. ¿Qué le pasaba? Incluso con una inteligencia inferior a la de Harvard. Todavía no podía razonar. ¿Reaccionaba el orbe de luz de forma distinta en cada persona? ¿No aprendiste de tu pasado sin los fracasos de la vida? Estaba realmente confundido. Vivian se burló de mí. Cerdo sin cerebro, la gente no entiende cómo piensa la gente inteligente. Asentí, admitiendo que no entendía. Y me di la vuelta para irme. La dejaron pisoteando de ira. 9 compañeros se audaciaron en su búsqueda de justicia. Grabé todo y se lo enseñé al tutor. Sin siquiera mirar mi teléfono, la profesora me reprendió, Fiona. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? El reglamento escolar prohíbe los teléfonos. ¿Y aún así traes uno abiertamente y me muestras vídeos? En lugar de reflexionar sobre las reglas, ¿dices que tus compañeros te hacen bullying? No uses esto como excusa para sacar malas notas. En tu historia. Toda la clase está en tu contra. ¿Has considerado que podría ser tu problema? En lugar de chismear, haz más ejercicios de práctica. Puede que no tengas el coeficiente intelectual de tu hermana. Pero al menos esfuérzate más. Para el segundo examen de prueba. Tu rango era A. El profesor hojeó la hoja de puntuación. Vacilante. Octavo. Aunque tus notas mejoren, no te confíes. Ve a hacer las paces con tus compañeros. Solo intentan ser amigos tuyos. Pregunté para concluir, ¿esta es su idea de hacer amigos? La profesora me ignoró y pacientemente dejó de lado el complejo de persecución. Es el segundo semestre del último año, concéntrate en estudiar. Ya que la profesora lo dijo. Asentí con firmeza y miré a la de ella y a Silly, tienes razón. Profesor /diagonal A. Definitivamente me llevaré mejor con mis compañeros. Sonó el timbre de clase. Y volví al aula. Era clase de matemáticas. El profesor de matemáticas era muy miope. Así que a los estudiantes de la fila de atrás les encantaba molestarme durante este periodo. A menos de 5 minutos de clase, un estudiante, como siempre, sacó un palillo y me clavó un fuerte puñal en la espalda. La ropa de primavera es fina. Así que cada puñalada me dolía. Antes la ignoraba para evitar problemas. Suponiendo que pararía cuando se aburriera. Pero ahora el tutor me había dicho que fuera amable. Un poco tranquilo. En cuanto me apuñaló, estornudó violentamente.
Sentí un escalofrío. Un escalofrío. Un escalofrío. Después de varios estornudos. Todas las miradas se volvieron hacia él. Me di la vuelta y le di un pañuelo. Y Ethan dijo preocupado, es fácil resfriarse en primavera y verano. Cuídate. Ethan le arrebató el pañuelo y lo tiró al suelo, furioso. ¿No fue culpa tuya? Tengo una reacción alérgica. ¿Qué hiciste, Fiona? Dije inocentemente, ¿por qué me culpas de tu alergia? Quizás deberías ir a la enfermería. Estamos en clase. No es bueno retrasar el estudio de todos por una sola persona. El profesor de matemáticas asintió. Esta clase estaba analizando los exámenes de práctica del segundo curso, cruciales para Rodeo. De hecho, cada clase antes del examen de admisión a la universidad es valiosa. Perder un minuto por persona supone una enorme pérdida de tiempo. Mientras algunos compañeros veían el drama, la mayoría se enojó con Ethan. Hermana, ¿cómo puedes seguir pensando en la clase con Ethan así? Vivian se acercó desde la primera fila. Examinó a Ethan con preocupación. Y exclamó, ¿por qué está tan enfermo de repente? Hermana, ¿qué hiciste para que Ethan estuviera así? Discúlpate con él ahora. Me miró fijamente con urgencia. Ignorando a la maestra. Solo soy alérgica a los duraznos. Y no hay melocotones esta temporada. Seguí fingiendo inocencia, ¿eh? Ya es la segunda regla. ¿Por qué me culpas de tu repentina alergia? Debiste haberla causado apuñalándome la ropa. ¿Te atreves a enseñarnos qué llevas puesto? Me quité la chaqueta. Y un fuerte aroma a melocotón emanaba del spray con aroma a melocotón. Lo había pedido en línea después de hablar con la tutora. Hermana, dijo Vivian indignada, agitándome su hoja de matemáticas con una puntuación negativa perfecta. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Aunque estés enfadado conmigo, no deberías hacerlo. Mira las manos de Ethan. ¿Y el pañuelo que le diste? Todos voltearon a verme. Y Ethan, el tutor, corrió al oír el alboroto. Profesor, dijiste que debíamos ser amigables. Así que compré spray con aroma a durazno para desearles a todos buena suerte en el examen. Dije que no tenía ni idea de que Ethan fuera alérgico. Además, si es alérgico podría haber rechazado el pañuelo. El rostro de Ethan estaba pálido y enrojecido. Mientras apretaba los dientes dijo, ¿que estás vengando de mí? ¿Venganza de qué? De ti. Ethan tartamudeó. Su cara se sonrojó. Intimidas a Vivian todos los días. La estoy defendiendo. Vivian va a Harvard, ¿y si la retrasas? No soporto tu comportamiento. ¿Y si te pincho con un palillo? Lo miré a la cara y sonreí. No es para tanto. La tutora nos reprendió severamente a Ethan y a mí. Nos castigó a quedarnos al fondo del aula durante una semana durante las clases. Vivian se distanció rápidamente. Afirmó que nunca había incitado a sus compañeros a acosarme. Así que evitó el castigo. Sin embargo, gracias a las palabras de Vivian, nadie me preguntaba nada más. Por fin podía concentrarme por completo en estudiar. Sin el impulso de talento esta vez. Solo podía seguir resolviendo problemas y repasando conocimientos. El tercer examen de prueba llegó rápido. Quedé tercero de la clase. Mientras que Vivian inesperadamente salió del top 10. Había dedicado demasiada energía a otras cosas. Nuestros padres finalmente cedieron ante su incansable persuasión, y le dieron a Vivian un 10. 0 RMB para inversiones. Pero ella descartó esta cantidad. De alguna manera, consiguió 500. 0 RMB y dedicando toda su energía a la inversión. Coincidiendo con el mercado alcista, sus fondos se duplicaron. A partir de entonces se obsesionó. Entre el segundo y el tercer simulacro de examen. Se pasaba el tiempo ganando dinero y rara vez iba a la escuela. Les mostró con orgullo a nuestros padres los números de su cuenta bancaria. Mamá. Papá. ¿Crees en mis habilidades ahora? Con un cerebro capaz de entrar a Harvard.
¿No es pan comido invertir? Saca todos tus ahorros, se trata de hacer crecer el dinero. Todavía no había renunciado a pedirles dinero a nuestros padres. Pero nuestros padres le mostraron su boleta de calificaciones, Vivian. Tus calificaciones han bajado mucho esta vez. Sigues siendo estudiante. Deberías concentrarte en estudiar. El examen de admisión a la universidad es obligatorio cada mes. Vivian se burló. No necesito estudiar mucho para ser el primero. Simplemente subestimé este examen. Pero Fiona quedó tercera esta vez. Tú. Mamá dudó en terminar. Vivian le arrebató la boleta de calificaciones con incredulidad. Mirándome con furia, ¿pagaste para hacer trampa? Imposible. Con dinero nunca se sacaban buenas notas. Pasé junto a ella con indiferencia. Le di a mamá mi boleta de calificaciones para que la firmara. Vivian agarró mi hoja y se rió de él. Todavía te equivocaste en preguntas sencillas. Fiona. Pensé que eras increíble. Pero eres simplemente normal. Exhaló. ¿Acaso Daffanili, mostrando su puntuación perfecta negativa, es un trabajo de ciencias completo? Esta vida. Disfrutaré de toda la gloria. Esperaba verme furioso. Pero, ¿qué me importaba su vida? Solo necesitaba sacar buenas notas en los exámenes. Viéndome empacar e irme tranquilamente. Vivian perdió la compostura. Usó su ingenio para maldecir en casa. Pero nadie respondió. 12 después del tercer examen simulado. Todos se dedicaron a estudiar. Quedaba menos de un mes. El aula se llenó del crujido de bolígrafos y papel en lugar de charlas. Vivian estaba vigilada por padres y profesores, sin dejar tiempo para crear problemas. Quizás se dio cuenta de que la idea de Harvard solo funcionaba si estudiaba de verdad. No pudo entrar. En los últimos 20 días. Todos lo dieron todo. Durante el receso de exámenes, mamá me llamó a casa. Fiona. Hay vacaciones en la escuela, ¿por qué no vienes a casa? Hacía siglos que no iba. Y su voz estaba cargada de preocupación. Debes alimentarte bien antes del examen. ¿Comes bien por ahí? Ven a casa. Cocinaré para ti y tu hermana. Acababa de terminar mi última sesión de tutoría individual en un hotel de 5 estrellas cerca de la sede del examen. Le dije a su madre, no te preocupes. Puedo cuidarme solo. Mira mis notas desde que me mudé a la residencia, siguen mejorando. Incluso superé a Vivian en el tercer examen de práctica. Mamá dudó. Tú y Vivian son hermanas. ¿No pueden resolver sus conflictos? Ven a casa. Hablen. Y afrontar el examen con alegría. Mamá siempre fantaseó con una familia armoniosa. Ya que no pudo convencer a Vivian. Se volvió hacia mí. Pero no se dio cuenta de que con solo 3 días para el examen, cualquier perturbación podría afectarme. Respiré hondo, mamá. No puedes cuidarnos a los dos. Ya tengo edad para compartir la responsabilidad. Mi hermana es inteligente y está destinada a Harvard. En estos últimos 3 días. No la distraigamos. Si la mantienes concentrada, mamá, serás la madre de un goleador. Tras un largo silencio al teléfono, la voz resentida de Vivian me llegó, sabía que manipulaste a mamá para que me espiara. ¿Estás contenta ahora que no tengo libertad? Ya no necesito tu miserable dinero. En cuanto esté en Harvard te haré pagar. Colgué incrédulo y volví a repasar. Ya había hecho todo lo posible por Vivian. Los 3 días del examen de admisión a la universidad transcurrieron excepcionalmente bien, sin giros dramáticos como en las novelas. Todos se tomaron el examen en serio. No estaban dispuestos a arriesgar su futuro. El día de la evaluación de calificaciones. Vivian estaba rodeada de compañeros. Cada respuesta correcta provocaba exclamaciones. Vivian. Casi sacaste la mejor nota en matemáticas y ciencias. El chino y el inglés siempre fueron tus puntos fuertes. Nuestra clase podría tener un alumno con las mejores calificaciones de la provincia. Suspiró.
La diferencia entre las personas es enorme. Tu hermana parece haber tenido un desempeño promedio. Todas las miradas se posaron en mí al pasar. Estaba satisfecho con mi rendimiento. Incluso podría optar a una universidad de primera clase. ¿Pero por qué anunciarlo a los demás? Los ignoré. Lo cual claramente irritó a Vivian. Vestía marcas de lujo. Se me acercó con arrogancia. Pasarás la vida mirándome desde abajo. Si te arrodillas y suplicas ahora, quizá aún te reconozca como mi hermana. Ella mostró un amor irresistible por Zops. Mi zapato está sucio. ¿Puedes limpiarlo? Hermana. No tenía ni idea de dónde había sacado el dinero para estas cosas. Pero usar tácticas tan infantiles para humillarme. Incluso me pregunté si el alma dentro de ella era realmente la de una reencarnación de casi 35 años. Vivian. Tu novio vino a recogerte. Los compañeros de clase se quedaron boquiabiertos cuando llegó un superdeportivo. Y una figura familiar salió. Vivian se burló de mi expresión de asombro. Hermana. Tu novio ahora es mío. Gracias por presentarme a este soltero de diamantes. J.E. Tus míseros 50 millones no significan nada para mí. Se acurrucó en los brazos del hombre y lo besó con cariño. Julián, iremos juntos a Harvard. Julián, mi rico compañero de Harvard de segunda generación, de mi vida pasada. Incluso había entrado a la universidad a través de un canal especial de reclutamiento para estudiantes extranjeros. Cuando le pedí que invirtiera en mi proyecto, su condición fue que fuera su novia. En una vida pasada. Vivian había intentado acostarse con él para pagar sus deudas. Pero Julián se había negado. Afirmaba que solo me amaba a mí. Lo que Vivian no sabía era que Julian se había cansado de los de nuestro tipo y ya tenía la mirada puesta en alguien nuevo. Y este hombre nunca era generoso. Cualquier dinero que Vivian le quitara durante su relación lo recuperaría con intereses. En mi vida pasada, salí ileso solo porque el proyecto tuvo éxito y él me vio como socio. En esta vida. Viendo a Vivian hacer de novia pegajosa. Solo podía pensar que ella misma se lo buscó. 12 el día que se publicaron las calificaciones de los exámenes de admisión a la universidad. Estaba disfrutando de un lujoso viaje de graduación, financiado con meses de intereses bancarios. Mamá llamó emocionada a Fiona. ¿Qué tal te fue?, preguntó Vivian. Su puntuación es alta. Tenemos una de las mejores en la familia. Ya revisé mi puntuación y revisé cuidadosamente los requisitos de admisión anteriores. Apenas pude entrar a la Universidad Renmin. Esta vida. Planeo ser funcionario y contribuir modestamente a la sociedad mientras vivo una vida estable. Felicidades a tu hermana. Dije. Mamá. Me fue bien al entrar definitivamente a una universidad de primer nivel. No te preocupes. Como siempre dices. Soy la hermana mayor y ya soy adulta. Me cuidaré sola. Después de escuchar esto. Mamá me dejó completamente solo. Transferí casi 1 millón de RMB a mis padres para mejorar sus vidas. Pero parecía que se lo dieron todo a Vivian. Este es el dinero que les di. Como decidan distribuirlo no es asunto mío. 13 Vivian y yo nos distanciamos cada vez más. Estudié mucho. Obtuve intereses fuera del banco. Y disfruté de una vida como ninguna otra. Los días de Vivian en Harvard fueron extravagantes. Con Julian invirtió y aparentemente hizo una fortuna. Su fama llegó incluso a nuestra alma mater. Pero en mi segundo año, la bolsa se desplomó. Marcando el comienzo de un mercado bajista prolongado. Vivian ya había experimentado esto en nuestra vida pasada. Sin embargo, esta vez se confió demasiado. Convencida de que su inteligencia superior podría revertir su suerte, perdió cada vez más. Cuando mi madre llamó, estaba hablando de planes de voluntariado docente con mi compañera de piso, Fayona. Por favor, salva a tu hermana. Ella suplicó. Firmó un acuerdo y lo perdió todo, ahora debe decenas de millones. ¿De dónde sacaría esa cantidad de dinero? Todos estos años. Nos has enviado muchísimo dinero. Sabemos que eres rico en Internet.
Ayuda a tu hermana. Somos familia, no puedes dejar que la arresten. Su tono suplicante me dejó un poco desconsolado. Mamá. ¿Por qué crees que una estudiante de segundo año como yo tiene tanto dinero? Vivian dijo que sí. Tu padre y yo vamos de camino a Pekín. Espérennos. No queremos presionarlas. Pero ambas son nuestras hijas. Tu hermana solo está en segundo año y tiene toda la vida por delante. Aunque no tengas dinero, lo resolveremos juntos como familia. Antes de que pudiera negarme, colgó bruscamente. Menos de una hora después. Ella. Mi padre. Y Vivian irrumpieron en mi dormitorio. 14 años después de 2 años de separación. El comportamiento de Vivian ha vuelto por completo a su pasado, sin la arrogancia de la vida. Viste Chanel alta costura incluso con deudas. Fallona. Mamá te ha extrañado. Mi madre dijo. Sorprendido por mi apariencia, una sudadera medio desgastada. Gafas. Y una pila de libros de la biblioteca. Quizás tu hermana realmente no tenga el dinero. Mamá dudó. Fallona. ¿Has estado bien estos últimos años? Antes de que pudiera responder, Vivian apartó a mamá de un empujón. Está fingiendo pobreza para no pagar mis deudas. Fallona. ¿Crees que no sé de tu dinero? Me lo entregaste para pagar mis deudas. Me debes esto. Julián me estafó. Deberías pagar por ello. Me volví hacia mi padre. Papá. ¿Estás de acuerdo con esto? Independientemente de si tienes el dinero. Dijo con cautela. Eres el mayor. Somos familia. Tu madre y yo no podemos pagar sus deudas. Deberías hacerte cargo. Tu hermana tiene un futuro brillante en Harvard. Debemos permanecer unidos. Sus palabras resonaron con su vida pasada. Donde le restó prioridad al título de los 10 mejores que Vivian compró. Su derecho era obra de ellos. Lo siento. Mamá y papá. De verdad que no tengo dinero. Dije con calma. Pero Vivian, mi madre, fue interrumpida por Vivian. Mamá. Vámonos. Volverá arrastrándose. Con una mirada venenosa. Los arrastró. Al día siguiente, tras haber cumplido mi obsesión, estallaron rumores en Internet de que un empresario adinerado me tenía en su poder. La historia se viralizó de la noche a la mañana. Usando años de extractos bancarios de mis transferencias. Mis padres dieron entrevistas a la prensa sensacionalista. Vivian lloró ante la cámara. Me suplicaban que volviera con la familia. Titulares sensacionalistas como Ética estudiantil universitaria y el incendio de Fiona fueron tendencia. Los líderes universitarios se estrellaron y la fuente de mis donaciones. Los compañeros de clase se quedaron mirando. Lo dije, sal de mi dormitorio. Incluso me cancelaron la oferta de dar clases como voluntaria. Lo siento, Fiona. Dijo el coordinador. Creemos en ti. Pero los líderes vieron las noticias. Al colgar me sentí abatido. Vivian llamó. ¿Qué tal el foco? Hermana. Oí que quieres ser funcionaria. La gente con escándalos no pasa la verificación de antecedentes y paga mis deudas. Y limpiarán tu nombre. De todas formas, apenas gastas dinero. ¿Para qué acumularlo? Fue pura mala suerte. Con mi previsión, te lo pagaré. Me burlé. ¿Qué pasó con tu mito empresarial gracias a las conexiones de Harvard? Vivian. Tuviste 2 oportunidades. El universo no recompensa la arrogancia. En cuanto a los rumores, la verdad prevalece. Colgué y los bloqueé a todos. Esta familia no valía la pena salvarla. 16. Tal como planeé mi respuesta. Surgió un vídeo de niños de las escuelas primarias que habían financiado la esperanza. Avalándome. La maestra Fiona jamás haría esas cosas. Comió y durmió con nosotros. Nos enseñó muchísimo. Después de su llegada. Recibimos suficiente comida y útiles escolares nuevos gracias a ella.
Pagó la construcción de nuestras aulas para que ya no estudiemos bajo la lluvia. Más escuelas compartieron testimonios de sus profesores. Estudiantes. Líderes. La historia se fue haciendo cada vez más grande. Las autoridades pertinentes me contactaron. El vídeo original fue publicado por tu hermana. Dijeron. Pero necesitamos verificar sus fuentes de financiación. Saqué en silencio un periódico viejo. Señalé un número de lotería. Gané más de 50 millones en este sorteo. Verificaron la legalidad del fondo inmediatamente después del misterioso depósito. De ninguna manera arriesgaba dinero ilegal. Vivian no se lo esperaba. Creyó que podría obligarme a rendirme. Pero la superó. La intervención oficial fue rápida. Se eliminaron vídeos maliciosos. Recibí elogios públicos de las autoridades y un premio de mi universidad. Vivian Light. El instigador. Fue censurado y disciplinado. Cuando mamá volvió a mendigar en mi dormitorio. El guardia de seguridad la dejó subir. Esperó todo el día hasta que salí. Fiona. Tu hermana se arrepiente, perdónala. Es tu hermanita. ¿No puedes ceder? Mamá te lo ruega. Crecieron juntos, no dejes que esto se agrave. Está amenazando con suicidarse. Paga sus deudas y limpia su nombre. No lo decía en serio. Estaba desesperada. Su voz era tan suave como siempre. Pero me quedé mirando fríamente. Mamá. ¿Dónde serpentea? Nacieron con minutos de diferencia. Si la situación no hubiera cambiado, mi vida estaría arruinada. ¿Intentaste impedir que publicara ese vídeo? No, tú y papá incluso se unieron a su entrevista. Incluso la familia debe asumir las consecuencias de sus acciones. Ella intentó discutir. Pero la dejé ir. Nunca la perdonaré ni la volveré a ver. Si se suicida. Es su decisión. ¿Qué tiene que ver conmigo? Si quieres que sea tu hija, tú decides si vuelve a casa. No lo haré. Ella se quedó allí llorando. Pero yo cedería. Esta vez. Basta de mentiras. Intentó usar el suicidio para manipularme. Igual que antes. Nunca más. Podríamos haber sido líneas paralelas. Pero Vivian Keldon me vio ascender gracias a mis propios esfuerzos. Quizás estuvo mal desde el principio. Si pudiera matarme una vez. Lo haría de nuevo. Un nuevo comienzo la ayudaría a cambiar. Pero mi compromiso solo envalentonó su codicia. Mis padres la eligieron. Y al hacerlo me perdieron. Vivian, una adolescente, no se suicidó, era de esas personas. Pero sus deudas aplastaron a mis padres, quienes salieron de su jubilación para pagarles. Huyó del país. Los abandonó. Volví a saber de ella 5 años después. Como agente de aduanas, sus colegas detuvieron a una mujer con contrabando, Vivian. Demacrada y delirante. Ella gritó. Este es mi capital inicial. Serás castigado. Soy un exalumno de Harvard con contactos. Déjame ir, me envió mi hermana. Justo detrás de esto. Por suerte. Lo sacaron del registro familiar después del examen de admisión a la universidad. En esta era digital transparente. Sus mentiras, Keldon, me perjudican. Por contrabando, Vivian fue condenada a cadena perpetua. Cuando mis padres la visitaron. Estaban envejecidos, irreconocibles. Mamá se iluminó al verme. Fiona. Trabajas en aduanas. ¿Puedes salvar a tu hermana? Eres demasiado joven para morir en prisión. Debes tener la confianza de tu madre en ti. Podemos volver a ser una familia. La miré fríamente. Lo siento. Mamá. No cambio la comisaría. Aunque la perdones, la ley no lo hará. Ella siguió suplicándome. Pero me alejé. No necesito padres ni una hermana para prosperar. Soy solo un engranaje común y corriente de la sociedad. Pero vivo con honestidad. Disfruto de mi vida única. El fin.